objetivos que cumplir anualmente, ¿no? Es algo muy normal, le llames KPI, le llames OKRs o le llames de la manera que quieras. Trabajas tú con el equipo de cierta manera y, por ejemplo, en OCESA tenemos una calibración semestral. Cada responsable de mantenimiento en cada inmueble pues lleva un programa de mantenimiento acorde a lo que el tamaño y el tipo del recinto requieren. En alguna época me tocó vivir el evento de la Cumbre para la Financiación en Monterrey de Fidel Castro con George Bush del Come Si Te Vas. Quizá uno de los grandes retos fue estar en la operación de este edificio. Sin embargo, no teníamos un registro, no teníamos una centralización, no teníamos una herramienta que tuviéramos estos proyectos de digitalización. Y ahí es donde nace la primera inquietud. Hola con todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast Dale Mantenimiento. Estamos aquí en un capítulo más el día de hoy con un invitado muy especial, Juan Gabriel Tamés, subdirector de Mantenimiento y de Operaciones en OCESA. Qué gusto tenerte aquí, Juan Gabriel, y gracias por acompañarnos. Estoy también aquí con Ali. Bienvenido, Ali. Hola, muchas gracias, Kate. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este podcast. Igual, bienvenido, Juan Gabriel. Gracias, un gusto Kate. Sally, un placer y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Estamos muy emocionados y muy curiosos por todo lo que ya veníamos conversando un poco de todo lo que tienes para comentarnos y para compartir respecto a todo lo que ha sido tu trayectoria y tu experiencia en varias industrias, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera que me cuentes un poquito más acerca de ti, de tus inicios de trayectoria, y vamos a ir poco a poco conociéndote. Claro, con mucho gusto. Pues bueno, miren, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Me gradué de ingeniero mecánico eléctrico y desde aquel tiempo mi actividad profesional después de salir de la escuela tuvo que ver con actividades de manufactura, de mantenimiento en empresas como Prolec, ahora General Electric, en aquel tiempo Hojalata y Lámina, ILSA, que algunos la deben de recordar, que ahora es Ternium. Y en ese periodo, pues empecé mis primeros años de vida profesional trabajando en áreas de manufactura, en áreas de ingeniería. Y por azares del destino, luego se da una coincidencia de ir a visitar un evento que se conoce como la Carrera Panamericana, que llegó a Monterrey, llegó al Parque Fundidora, y otros compañeros y yo, que éramos colegas y amigos de escuela y vecinos de la planta laboral, fuimos a visitar la carrera y en ese tiempo, como muchos, pues traíamos inquietudes de buscar un mejor trabajo, ¿no? Y se da la oportunidad de que en el lugar donde llega esta carrera, el Parque Fundidora tenía un edificio a un lado, que es el Centro Internacional de Negocios, conocido por muchos como Sintermex, y que es un centro de convenciones. Entonces, dentro de este edificio había múltiples oficinas de carácter corporativo y se nos hizo sencillo a la escuela de antes, con currículums impresos en mano, estar entregando currículums como un mensajero, un cartero, en las oficinas que nos dio curiosidad por decir aquí me gustaría trabajar. Yo recuerdo haber entregado un currículum en una empresa, en una recepción general de lo que era este centro de convenciones, que en ese año te hablo, ¿qué sería? Como por los 90 más aproximadamente, por ahí del 93, 94 más o menos. Y pues resultó que en ese lugar donde entregué ese currículum, al día siguiente me llaman, me piden que platique con ellos y decido luego migrar de estar en la industria de la manufactura, la operación, la ingeniería, el mantenimiento. Me voy a trabajar en esta empresa que es el Sintermex, que es el Centro de Convenciones y Exposiciones de Monterrey. Y ahí empiezo a trabajar en la parte de mandos medios como coordinador de atención a expositores, coordinador de piso, y me buscaron precisamente porque querían a un ingeniero que hablara el lenguaje técnico de lo que muchos expositores o empresas expositoras requieren regularmente cuando tienes que instalar que líneas de aire, líneas de drenaje, líneas eléctricas, de todo un poco, ¿no? Entonces ahí se da un poquito mi inicio y lo que fue una coincidencia de andar viendo coches y chavas bonitas en una carrera panamericana, pues coincide para cambiar de giro y dedicarme a lo que tengo ya, pues quizás cerca de 30 años trabajando en la industria de reuniones, conocida ahora como tal industria de reuniones y operación de venues o recintos para eventos en lo general, ¿no? Excelente. Y, Gabriel, cuando hiciste esa transición,
¿Cuántos años tenías cuando hiciste la transición? Híjole, pues mira, yo estaba bastante más joven, ahorita tengo cerca de 56 años, 55, 56 años, y te hablo que recién graduado a los 21 años, estaba yo todavía en estas empresas de manufactura, en General Electric, sería cerca de los 23, 24 años cuando empecé a la actividad propia de trabajar en un centro de convenciones. Luego tuve un pequeño break, trabajé como 4 años en Sintermex. Me voy a otra nueva industria, bueno, no nueva, otra industria diferente más bien, que es la industria cervecera. Allá en Monterrey, una empresa pues muy reconocida, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, coincidió una oferta de trabajo, me voy a trabajar en la parte logística, de control de producción, logística, procesos, etcétera. Y ahí duré en cervecería como, igual, otros 3 o 4 años aproximadamente. Y luego se da una coincidencia de regresar a trabajar a Sintermex, a la dirección de operaciones, y ya, ahí me quedé. Y ahí me he mantenido, pues yo le calculo como desde el año 2000 a la fecha, en la parte netamente de recintos para ferias, congresos, exposiciones, y trabajando en diferentes ciudades. Yo soy de Monterrey, ahí estuve en esa labor. Luego tuve una experiencia para irme a trabajar a Querétaro, luego a Acapulco, luego a San Luis, luego a Guadalajara y ahorita aquí estoy en la Ciudad de México. Llevo año y medio trabajando aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué te motivó a hacer ese regreso también a la industria de reuniones? ¿Qué viste o tal vez qué te atrajo en un inicio que tú dijiste, aquí tengo por desarrollar, ¿no? Pues yo creo que hay una coincidencia de factores. Los que hemos sido godines y entendemos el término godines, el final trabajador para un patrón, tiene que ver con sentirte a gusto en el trabajo en el que estás. En cervecería no tengo ninguna observación, era muy padre mi trabajo en cervecería, pero creo que ahí hubo un factor de un crecimiento económico, salir de cervecería para ir a la dirección de operaciones en Monterrey, en Sintermex, y eso creo que fue un factor que naturalito muchos decimos, quiero crecer en lo profesional, en lo económico. Y aparte la industria de los eventos, en lo general sí les puedo decir que es muy dinámica, es muy abierta, es muy variable. Cada semana llegan nuevos eventos, llegan nuevas exposiciones, llegan nuevos jugadores, llegan personas de diferentes países. Y los que somos de naturaleza extrovertidos y platicadores, ese tipo de industrias te ayuda a sentirte bien. Creo que es algo padre, ¿no? Te sientes como en casa o a gusto. Es un trabajo lindo, es un trabajo en el que agradeces esa convivencia y esa apertura y sobre todo algunos también tenemos esta necesidad de aprender diariamente cosas nuevas, ¿no? Y la industria de reuniones, que en esencia muchos de los congresos, seminarios, conferencias, habitualmente siempre hay clases de por medio, ¿no? En las exposiciones hay un montón de máquinas, equipos, servicios que se ofertan y ahí sigues en el proceso de aprender un poco de todo. La industria ferial es enorme, tiene muchos segmentos y giros y creo que esa inquietud personal de siempre estar aprendiendo algo, esta actividad en los centros de convenciones, creo que te da esa gasolina o ese alimento para sentir que tienes un trabajo padre, ¿no? Sí, involucra, justo como tú dices, todo ese dinamismo, ¿no? O sea, todo ese dinamismo de conocer nuevas personas, de también, yo pienso que es de estar actualizado con las tendencias del mercado. En cada evento, que incluso he tenido la oportunidad de participar, siempre te llevas algo nuevo. O sea, ves que las empresas están mostrando cómo el avance que han tenido de cierto modo año tras año. Pero todo este movimiento y este dinamismo, estos nuevos retos que se vienen, ¿no? Porque cada evento supongo que tiene, pues bueno, tiene su logística diferente, su estrategia diferente. También trae retos, ¿no? También trae ese tema de crisis que estábamos hablando, de manejo de crisis. ¿Cómo ha sido esto para ti? Pues bueno, creo que el cambiar de un trabajo entre un recinto de un tipo de ciudad en un modelo de operación, nuestra industria, creo que hablando de venues en particular, de recintos, hay recintos que son gubernamentales, hay recintos que son fideicomisos gubernamentales o fideicomisos privados, hay recintos 100% privados y cada enfoque de los dueños o los administradores pues tiene una prioridad diferente. Un recinto privado, su enfoque netamente es la rentabilidad, hacer riqueza. Un recinto gubernamental es generar derrama económica.
un recinto en algún formato de fideicomiso público o privado puede tener una convivencia de ser rentable y sostenible por ti mismo, pero también atender la derrama económica en tu ciudad, ¿no? Entonces creo que el trabajar bajo diferentes experiencias de las que me ha tocado vivir en las diferentes ciudades, y además incluso cada ciudad tiene un modelo diferente, ¿no? Hay cierta agrupación que en nuestra industria se conoce como ciudades, en el tipo de ciudad, ¿no? Hablar de grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, hablar de ciudades de puerto, playa, o hablar de ciudades como destinos culturales, ¿no? Y cada ciudad en su tamaño y el tipo de industria que tiene, pues te da ese extra para decir cuál es mi estrategia para administrar un centro de convenciones o un lugar de eventos en lo general, ¿no? Entonces, estos cambios de ciudad te permite, pues, alinear la estrategia, y en donde he tenido experiencias como Guadalajara y Monterrey, que eran recintos de fideicomiso privado, como San Luis o Querétaro, por ejemplo, que fueron recintos gubernamentales, Acapulco, ahorita donde trabajo en Centro City Banamex, que son recintos privados. Cada uno tiene ciertos objetivos estratégicos diferenciados y tú te tienes que adaptar a cada uno de estos modelos de negocio, ¿no? Y Gabriel, ahorita que nos platicas cómo pues, toda la experiencia que has tenido, ¿no? Como los objetivos de diferentes recintos y lo que ya conoces de la industria, pero me gustaría regresar a ese primer paso cuando recién cambiaste de industria, cuando recién hiciste ese cambio. La pregunta que a lo mejor puede pasar a la mente es las diferencias, ¿no?, que encontraste, pero también qué similitudes encontraste en esos primeros meses cuando hiciste tu cambio de sector. Pues bueno, en el caso de haber brincado de la actividad de la industria cervecera, porque ahí fue donde me tocó, insisto, hacer esa transición para ya luego quedarme y no regresar, pues creo que hay temas muy claros en cuestión de la relación con las personas. Creo que eso es fundamental en cualquier trabajo. Tu estilo de liderazgo, tu manera de guiar a un equipo, tu manera de delegar, tu manera de asignar responsabilidades, tiene creo que mucho que ver, ¿no? En un recinto, en un trabajo como la cervecería, era un poco más estratégico, era un equipo más compacto, pero te cambias a un recinto en donde tú tienes a tu cargo la operación o la comercialización o incluso la dirección de todo el inmueble, pues ya tienes diferentes responsabilidades, la parte administrativa, la parte operativa, la parte comercial, pero detrás de cada una de esas áreas tienes un equipo de personas, y el trabajo fundamental obviamente es tener un buen liderazgo, y creo que no siempre es sencillo coincidir con buenos jefes. Digo, yo he vivido experiencias donde he tenido jefes memorables que me han dejado un gran aprendizaje, y también he tenido retos con personas que han sido difíciles en su trato, pero como alguna vez alguien me decía, uno de mis mejores jefes allá en Monterrey, pues trata de encontrarle lo mejor a cada una de esas personas, siendo tu jefe inmediato, y pues no te enfoques en encontrar las debilidades, enfócate mejor en encontrar las fortalezas y en las cosas de similitud y coincidencia, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy natural. En la mayoría de los trabajos, salvo pues tú seas un freelance o tú solito trabajes en tu casa, en tu oficina, pero la mayoría de las veces las interacciones con compañeros de trabajo es fundamental, y las habilidades para armar un gran equipo, eso creo que es un reto importante, ¿no? Por eso a veces decimos que las personas cuando renuncian, no renuncian a las empresas, aún sabiendo que son grandes empresas, renuncian a momentos incómodos con jefes difíciles que ya no tienen la paciencia para seguir pues soportando un poquito el estilo de liderazgo quizá que no es del agrado, ¿no? Entonces creo que un reto importante es ese, ¿no? Como líder de un equipo, sea pequeño, sea grande, tener esa habilidad para delegar, dar autoridad, dar seguimiento y sobre todo ser un buen colaborador junto con ellos, ¿no? Tengo una duda. Tenemos una comunidad industrial que también sigue este podcast, y generalmente lo que tratamos de transmitir es cómo ha sido ese camino de estrategias, porque sabemos que pueden haber muchos ingenieros que también estén como en esa ruta. Y tengo que decir que la trayectoria que tú tienes o el giro que toma tu carrera me parece, o sea, muy especial, como diferente a lo tradicional, si podemos decirlo de algún modo. Y en este punto quisiera preguntarte respecto a algunas habilidades blandas que ya nos has mencionado, que son claves dentro del papel que desarrollas actualmente. ¿Hay una habilidad
o hay una cualidad dentro de tu carrera que hiciste como ingeniero mecánico que creas que sea fundamental o que te haya servido para el papel que estás desarrollando ahora? Pues mira, yo recuerdo una anécdota y esas sí se las debo de platicar. En primer lugar, cuando yo entré a trabajar a Sintermex como director de operaciones, el jefe que tenía era un ingeniero mecánico eléctrico, igual que tu servidor. Entonces creo que hubo una primer coincidencia de que un ingeniero mecánico eléctrico, siendo el director de la empresa, pues piensa que personas con su formación profesional similar le van a dar los resultados como él. Entonces creo que esa fue una coincidencia muy, muy favorable, creo yo. Desde el inicio hicieron match. Y entonces. hubo una parte donde hicimos Ajá. match, efectivamente. Entonces, partiendo de ahí, yo voy a la dirección de operaciones, luego al paso de 1 o 2 años me voy a la dirección comercial, sin yo ser un experto quizá en temas comerciales. Pero vender un centro de convenciones, creo que tienes que conocer lo que pasa adentro y cómo suceden las cosas para poderlo vender. Y eso creo que fue una estrategia muy padre que se dio en términos de decir, bueno, si tú ya tienes 2 años en la operación, puedes saber vender el recinto. Yo decía, es que yo no sé vender. Me acuerdo, yo decía honestamente, es que yo no sé vender. Se te va a dar solito, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, esta transición de ir a un equipo comercial, creo que fue un tema de crecimiento, de tener un reto diferente, ¿no? En términos de algo que era nuevo, algo que era diferente. Y esta anécdota que les platico viene acompañada de cuando yo como director comercial entrevisto a personas para vacantes que tenía en el área comercial. Entonces llegan, recuerdo, dos señoritas, 2 chavas recién graduadas del TEC de Monterrey. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una escuela pública. Y recuerdo las 2 señoritas, cada una en su momento, coincidieron en algo que no se me hizo muy agradable, pero al final uno con cierta prudencia continúa la entrevista, ¿no? Entonces, cuando llegan a mi oficina, una de ellas me dice, tú eres el jefe. Yo era, creo que algo joven, tenía todavía como 30 años como director comercial en ese momento. Y me dice, es que pensé que iba con un viejito, con alguien más grande, ¿no? Quizá otra época de generación. Ahorita es más normal tener gente joven en diferentes puestos, ¿no? Quizá en ese tiempo era un poco diferente. Y le digo, sí, es conmigo, pásale. Total, ya desarrollamos la charla. Y cuando ella con mucha confianza me pregunta qué carrera tenía yo le explico que soy ingeniero mecánico electricista. Y pum, que se suelte y me dice, es que por culpa de ustedes los ingenieros, los mercadólogos no tenemos trabajo en puestos que nos corresponden, ¿no? Entonces creo que es un reto de que hay personas que van a solicitar un trabajo y sienten que van, pues no sé si en cierta generación de educación, que creen que el trabajo pues casi se les debe, ¿no? Entonces a veces hay que mostrar un respeto natural en el proceso de una entrevista. Y pues yo nomás me sonreí, continuamos la entrevista. Y podrá haber tenido razón la señorita en términos de decir, pues sí, a lo mejor alguien de su perfil mercadológico debería ser un director comercial, pero había antecedentes de que los directores comerciales que me precedieron, que venían de formaciones mercadológicas o de otras áreas, administración de empresas, pues ahora sí, eran buenos administradores, buenos mercadólogos, pero no tenían experiencia en cómo vender un salón, un evento, cómo se monta, todo lo que está detrás. El know-how de la industria tiene su chiste. Y eso creo que cualquier profesión, seas ingeniero, mercadólogo, la tienes que vivir. Y creo que en ese momento ese fue un tema que decías, bueno, la persona lo vio como que me estás quitando una oportunidad de trabajo. Y curiosamente la otra muchacha días después coincidió en algo similar, ¿no? A lo que me pregunto, bueno, ¿qué habilidades debemos de tener? Yo creo que sí, puede haber habilidades soft skill, como lo decías ahorita, pero también tiene que haber un conocimiento técnico. Si te quieres dedicar a la industria cervecera, debe de haber algo que está detrás que lo soporte. Si quieres estar en la industria de reuniones, de eventos, debe de haber algo que lo soporte. Y creo que el soporte que en mi caso tenía eran estas habilidades técnicas de especialidad sobre infraestructura de un edificio, capacidades técnicas de un edificio, pero más aún el término de haber vivido el entrar y salir los eventos durante 2 años o poco más, bueno, 2 años en la parte de operaciones, los 4 años previos cuando estuve en la parte de mandos medios, y creo que eso al final del día complementa tu formación profesional, porque no recién graduado estás listo para trabajar en todo. Creo que hay curvas de aprendizaje que debemos de vivir
cada uno y dependiendo a qué te quieres dedicar, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla de lo técnico que aprendes en una escuela, la experiencia de campo de tus primeros años y bueno, sin lugar a dudas las habilidades para saberte conducir con la gente, ¿no? Claro, y qué importante es esa parte que nos cuentas de la experiencia en campo. Me imagino en el momento que estás dentro del evento de las reuniones, en esta industria es muy importante porque hubo un boom o una explosión de trabajo remoto, ¿no? Y en la industria de las reuniones, pues eso no juega un papel, ¿no? Que justamente hablaremos de esto, juega un papel, pero no es el fundamental o las bases, ¿cierto? Sí, digo, los eventos en nuestra actividad de reuniones es un face to face. O sea, el face to face es algo que se ha puesto en cuestionamiento en diferentes etapas de los últimos 30 años, yo te podría decir, al menos en los que yo he estado cerca de esta industria. Yo creo que una de las primeras situaciones de reto del face to face tuvo que ver cuando llega el internet, no sé si allá por los 80, 90 aproximadamente, donde se decía que la llegada del internet de cierta manera iba a limitar las exposiciones en el face to face, en el cara a cara, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te ibas a meter a tu computadora, ibas a interactuar con un plano, con una computadora, con cierta información, y se especulaba que la industria se iba a venir abajo. Y nunca fue así. La industria, por el contrario, reforzó que teniendo comunicación e información previa de ir a una exposición, tú podías, de cierta manera, estar más preparado para lo que le voy a preguntar al expositor, ¿de acuerdo? Entonces, ese creo que fue un punto importante y te hablo ya de los 90s. Luego vino otro momento de crisis donde después de lo que pasó con las Torres Gemelas, que se especuló mucho que los eventos se iban a regionalizar, se iban a tropicalizar hacia una ciudad nada más, que la gente por miedo no iba a viajar. Entonces vino otra etapa difícil donde también se dijo los eventos, pues ya no va a haber gente que va a viajar, van a preferir quedarse en su ciudad y se van a regionalizar mucho los eventos. Pues tampoco sucedió. Al paso de un corto tiempo, la industria regresó a su normalidad. El face to face sigue siendo algo muy necesario. Y ni te digo lo que acaba de suceder apenas ahora en el año 2000, 2001, 2002 quizá, la pandemia, que fue la primera industria que cerró sus puertas, hablando de las reuniones, las expos, los congresos, el entretenimiento, la actividad preponderante que tiene OCESA, que son estas actividades de conciertos, por ejemplo, lo que tenemos en Centro City Banamex, en actividades propias de congresos, ferias, fue lo primero que se cerró, por evidencia de que el face-to-face era el principal generador de contagio, ¿no? Y que demoró mucho más en activarse. Y desafortunadamente fue la última actividad que nos dejaron operar. Al final del día, durante todo este tiempo, la importancia de que la actividad de experiencias, de vivir, cuando vas a una exposición, tienes que sentir, pues no sé si vas a hablar de máquinas, ver lo que la máquina hace, por ejemplo. Si vas a ver con el tema gastronómico, probar, oler, sentir la textura de un alimento, por ejemplo. Cuando vas a un concierto, la experiencia vivencial de estar en físico viendo a tu artista, todo eso creo que también puso un hito en el medio de si la industria podía cambiar y nos volveríamos otra vez los mentados avatars. En ese tiempo se habló mucho de tener exposiciones donde otra vez, como en los 90s, todo iba a ser a través de la computadora, todo iba a ser a distancia, ibas a tener tu avatar, ibas a mover el monito en una exposición, iba a haber conciertos incluso a través de una computadora, a través de una televisión. Y cuando la pandemia por fin queda fuera, no sé si en el 22, por decir, fue el año donde empezamos ya a regresar relativamente a la normalidad, pues la actividad otra vez regresa a su esencia, en el face to face, en el sentirte que si quiero ir a una exposición, a probar, a conocer, a observar algo, tiene que ser en persona. Si quiero ir a disfrutar un espectáculo, un alimento, lo tengo que hacer en físico. Y todo eso creo que nos ha dado la razón de que el ser humano al final del día necesita esta interacción personal. Entonces creo que es algo que nuestra vida diaria nos lo da, nos lo aporta. Y pues qué bueno que la pandemia, que aunque se dijo que íbamos a tener esta disminución, la verdad, ha regresado y ha regresado con una actividad de lleno y de pleno para estar en los eventos en el cara a cara, ¿no? Claro. Pero me imagino, me gustaría expandir ahí, me imagino, aunque regresó y va en cierto paso, ¿ha cambiado algo en tus operaciones, en la industria en general? ¿Ha habido cambios a pesar de que ya regresó? Pues yo creo que
de las cosas que nos ha pasado a todas las industrias, en la inmensa mayoría, no digo que en todas, pero en la inmensa mayoría, obviamente durante la pandemia nos tuvimos que hacer más esbeltos y ser más hábiles para hacer nuestra operación, ¿no? Hubo una optimización, hubo en diferentes empresas, recintos, trabajos, la disminución del staff, y los poquitos que nos quedamos tuvimos que aprender a hacer lo mismo o más con menos, ¿no? Y creo que ese es un aprendizaje importante. Muchas de las empresas se hicieron más hábiles con el poco personal que tienen o que tenían en esa época, y han venido gradualmente, en la medida que regresa su actividad a la normalidad, regresas tú, ¿por qué no?, a tratar de recuperar parte de los equipos de trabajo que tuviste, ¿no? Aquí los retos que creo que se vivieron es que durante esa transición, donde las empresas de ferias, reuniones, actividades, eventos, perdón, y entretenimiento, pues tuvieron algunas que cerrar y contraer su staff. Seguramente se perdieron manos, y me refiero, se perdieron lamentables por las que fallecieron, pero también las que perdimos porque decidieron cambiarse a otra industria, porque a lo mejor les tocó ser despedidos o ser reajustados por la naturaleza de la crisis que se vivió, y al final del día esas personas encontraron una nueva actividad o un nuevo proyecto de vida profesional, y perdimos un poquito de ese know-how, ¿no? Entonces tenemos que estar pues viendo cómo vamos a regresar mucho a esto, y que las personas que se identifican con esta actividad de eventos, pues tratar de, en la medida que la demanda te lo da, poder regresar a estos niveles de staff y de contratación adecuados, ¿no? Sí. Y a pesar de este evento crítico, ¿no?, para la industria, decides quedarte aquí y continúas, y ahora tienes un rol importante en OCESA. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, primero quisiera conocer desde tu perspectiva porque bueno, justamente estabas hablando de las manos, ¿no?, que se fueron. Tal vez para algunas personas dijeron, no, este es un sector muy crítico, tal vez inestable, me voy por otro lado. Tú, por el contrario, te quedas y sigues, y bueno, ahora puedes ver también toda esa activación nuevamente de la industria. Cuéntanos un poco sobre ese rol actual que tienes Pues ahora. bueno, yo antes de entrar aquí en esta gran empresa OCESA, estaba de base en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara, otro recinto ferial también muy reconocido en el país, uno de los más grandes. Y situaciones que se dieron en Guadalajara versus esta oferta de trabajo aquí en la Ciudad de México, tomé la decisión efectivamente de cambiar de giro, bueno, no de giro, perdón, de ciudad más bien, y venirme de trabajar solamente en un centro de convenciones, que en mi último trabajo ahí fue como director general de este recinto en Guadalajara. La oferta, desde mi punto de vista, aquí en la Ciudad de México y en OCESA es muy atractiva, y como les platicaba hace ratito, los modelos de administración y operación de venues aquí en OCESA, por su naturaleza y tamaño corporativo de empresa, hay una operación detrás de tener más de 10 recintos en los que tienes que involucrarte, ¿no? Y mi trabajo aquí en OCESA tiene que ver precisamente con el proyecto de mantenimiento o la nueva subdirección de mantenimiento para los inmuebles. Eso quizá para mí también fue un tema de nuevo aprendizaje, regresar un poco quizá a mis inicios, el involucrarte en un modelo corporativo, ya no un modelo de una sola gestión, en donde sí tenías un pequeño equipo de trabajo, que no era menor, era un equipo importante, pero aquí tienes una experiencia diferente, en donde tu enfoque ahora se va hacia todo lo que sabes de cómo operan los recintos, los inmuebles, un poquito de sus fierros, profesionalizar todo el trabajo de la parte de mantenimiento que se tienen en estos recintos de OCESA, ¿no? Algunos son propios, algunos son operados en concesión, entonces tenemos diferentes modelos, pero al final del día es un área que ahorita empieza a tomar un poco también de peso y de fuerza, para que la actividad de cuidar lo que es importante de la infraestructura y los equipos se haga de una manera más profesional, una manera más metódica, una manera de mayor registro, incluso usando herramientas para tener monitoreo a distancia, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta, ¿cómo te ayuda? O qué, digamos, ya en un día a día, ¿cómo se ve esta herramienta dentro de estas actividades que Pues mencionas? mira, entrando en el detalle y mucho del por qué aquí estoy con ustedes, cuando me toca llegar
y haces un análisis de cómo está el trabajo del mantenimiento de los recintos, te encuentras con un equipo de gente que conoce de su trabajo, algunos más expertos que otros, como cualquier equipo de trabajo, pero también reconocer que los programas y los cumplimientos se llevaban en lo general muy bien. Sin embargo, no teníamos un registro, no teníamos una centralización, no teníamos una herramienta que tuviéramos estos proyectos de digitalización, que todo fuera digital. Y ahí es donde nace la primera inquietud de decir hay que trabajar en esto, ¿no? Desde otros trabajos, otras experiencias en diferentes ciudades, pues ya habíamos implementado algo similar, ¿no? Desde Monterrey, algunas herramientas de este tipo, el responsable de mantenimiento que en su época yo conocía, me acuerdo de la herramienta que usábamos. Luego en Guadalajara implementamos otra herramienta y aquí al llegar a México, a OCESA, pues fue evaluar diferentes alternativas y el proceso de evaluar una herramienta para llevar el mantenimiento sistemático, pues no solamente dependía de una persona, digo, yo me rodeé del equipo de responsables de mantenimiento de todos los inmuebles, platicamos las ventajas o desventajas que tenían diferentes herramientas, tocamos base con el área de sistemas, el área de TI de la parte corporativa de OCESA. Entonces fue todo un proceso de análisis muy detallado, muy fino, para que no nos equivocáramos en la elección que íbamos a tomar, ¿de acuerdo? Desde los que operan la herramienta, que algunos la conocían, otros no tanto, la parte administrativa financiera para evaluar los costos de lo que nos representaría esta inversión, y luego posteriormente pues todo el tema tecnológico. Será la mejor opción. Y al final, dentro de una toma de decisiones en consenso, coincidimos que lo correcto era quedarnos con Traction y así es como empezamos a finales del año pasado. La implementación la llevamos ya en un avance importante y creo que en un modelo corporativo como el nuestro, en donde tú tienes recintos en diferentes ciudades y tienes varios recintos en esta misma ciudad, pues tú de cierta forma ahorita en la etapa de implementación, porque no la hemos concluido, puedes tú estar monitoreando los avances, los cumplimientos, las órdenes de trabajo, los programas. Y creo que algo importante, que entendamos cada edificio, cada inmueble, cada recinto, cómo está estructurado en sus áreas, en sus equipos, la infraestructura que tenemos. Entonces creo que la herramienta de cierta manera pues también te permite a distancia poder tener acceso a la información y al cumplimiento de los programas, órdenes de trabajo, etcétera, ¿no? Y háblanos un poquito más a detalle de algún tipo de proceso que se haya optimizado para las personas que no conocemos mucho en la parte de la industria, cómo funciona el área de mantenimiento y de operaciones. Háblanos de alguna experiencia en específica. Pues mira, cada responsable de mantenimiento en cada inmueble pues lleva un programa de mantenimiento acorde a lo que el tamaño y el tipo del recinto requiere, ¿no? Habrá recintos que son más grandes unos que otros, habrá algunos que son más sencillos en su equipamiento, recintos muy complejos, por ejemplo, como el Centro City Banamex, que tenemos muchos equipos detrás de él. Y en lo particular te diría, los procesos que tú tienes que validar es tratar de estandarizar, homologar ciertas prácticas. En primer lugar, pues todo lo que son equipos críticos, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y qué son equipos críticos? Equipos que si para tu operación, o son equipos críticos bajo el enfoque de seguridad o protección civil, que si un equipo no está en funcionamiento, pones en riesgo la integridad de las personas o pones la integridad del inmueble, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que tienes que entender primero que hay muchas cosas a las que tú puedes meter al sistema, pero lo ideal es empezar primero por lo primero. Y en mi punto de vista tiene que ver con estos equipos críticos para dar continuidad al proceso y dar respaldo en seguridad de las personas y de la infraestructura del recinto, ¿no? Entonces por ahí creo que vino un tema de homologación y es en donde ahorita estamos todavía trabajando precisamente para que estas homologaciones de equipos críticos los podamos tener y obviamente pues el reto más importante siempre es la disciplina con la gente, ¿no? Cuando no han usado una herramienta digital en la que tú tienes que registrar, capturar, y aunque en la vieja escuela todo lo hemos hecho en papel o apoyándonos con un Word, con un Excel, con un PowerPoint, todo eso quizá ahorita estamos en esa etapa de transición, que los muchachos y los responsables de mantenimiento entiendan
de lo que acostumbraban a hacer, lo van a seguir haciendo en términos del mantenimiento, obviamente, pero ahora tratar de evidenciar y registrar, ¿no? Y luego vendrá la etapa de cuando ya empiecen a llevar pues un historial de cumplimiento de órdenes de trabajo a todos los equipos, a las diferentes áreas, empezar a medir el nivel de cumplimiento, ¿de acuerdo? Hay recintos que tenemos personal de planta y que muchos de los mantenimientos los hacemos tal cual, con ese personal en sitio, pero también hay equipos que subcontratamos a profesionales o a empresas especializadas y ese trabajo que ellos desarrollan también se registra y lo llevamos como tal en el proceso, ¿no? Entonces creo que es tratar de estandarizar, que hablemos el mismo idioma todos y que cada uno de los responsables de mantenimiento, que no todos dominan la función de escuela o manejo del mantenimiento, los podamos homologar y llevar al mismo nivel, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de algunos detalles, donde algunos son grandes expertos porque vienen de ser responsables técnicos de mantenimiento y otros que se han hecho responsables de mantenimiento porque empezaron en la operación, conocen el edificio, conocen los equipos y empiezan pues a dominar parte de ello, pero no traen la escuela del mantenimiento. Entonces también ha sido un tema de enseñar un poco todo este proceso que relaciona a la profesionalización del mantenimiento, ¿no? Claro. Y me gustaría conocer, ahorita que mencionaste esta parte de estandarizar, cómo pues siempre es parte del proceso que la gente adapte el cambio, ¿no? ¿Cómo se hacía antes? Mencionabas el papel, pero en específico, digamos, ¿qué diferencias hay ahorita con un programa digital, con TrackOS, con un sistema digital, a cómo se hacía hace tal vez 10 años, 15 años, más tiempo? Pues bueno, yo desde que me involucré con esto, había otros software en el pasado que hemos usado, los mentados MPs con los que quizá muchos iniciamos, y siempre hemos tenido claro que cuando tú tienes todas estas actividades de registro en los mantenimientos de los equipos, pues quizá algunos empezamos con las tablitas de Excel o programar tus agendas de mantenimiento, tus calendarios en las herramientas estas básicas. Ahorita creo que la ventaja que tiene una herramienta muy de moda o reciente es que el sistema solito te va generando quizá órdenes de trabajo, avisos. Tú puedes tener una interacción mucho más dinámica que como en el pasado lo llevábamos, ¿no? Puedes tener mucho en el concepto de paperless, ahorita en temas de sostenibilidad y temas de huella de carbono y ahorros, pues también te puedes enfocar mucho en que todo está digitalizado y cada día hablamos de que las industrias van a tener procesos cada vez más digitales y ese es un poquito de los retos importantes que tenemos, ¿no? Migrar mucho la digitalización. Y bueno, desde la posición que tienes ahora también es evaluar ese desempeño, evaluar toda esa optimización que se está teniendo dentro del área. ¿Qué indicadores críticos son los que tú tienes dentro de la parte de organización, y bueno, de la parte de mantenimiento junto con operaciones? Bueno, el tema de lo que quizá todos hemos escuchado, los mentados KPIs o indicadores de desempeño. Y por cierto, hablando de anécdotas, me tomé la libertad de traerme un libro muy padre, que el libro se llama Mide lo que importa. No sé si algunos lo conocen o no lo han leído. Es de este autor, John Doerr. Y la anécdota padre de este libro es que me lo manda un muy buen amigo de Guadalajara. De hecho, hasta me lo personalizó el buen Pepe. Muy bien. Saludos, mi buen Pepe. Te debes de acordar Te dibujó mucho de también. este libro. Sí, es un gran profesional, Pepe. Ajá. Y él me lo hace llegar en enero del 2023. Yo acababa de llegar precisamente a la Ciudad de México. A Pepe lo invitamos a que nos diera una charla sobre esta actividad de liderazgo. Y cuando yo llego a OCESA, pues digo, yo en mis trabajos anteriores siempre hemos hablado de los tipos el concepto de KPIs, ¿no? Este libro en particular habla de un tema, en lugar de usar las siglas KPIs, los Key Performance Indicator, habla de OKRs, Objectives and Key Results, ¿no? Entonces, cuando yo lo empiezo a leer, lo veo y le echo una ojeada. En el corto tiempo, cuando empiezo yo ya a trabajar dentro de OCESA usa mucho esta metodología de los OKRs. Entonces, creo que viene una coincidencia para bien, digo, y agradezco al Pepe que a lo mejor
leyó el camino de lo que venía con tu servidor y empezamos a hablar de los conceptos de OKRs. Mi función en OCESA tiene que ver con una parte muy operativa en Centro City Banamex, pero también con una parte de trabajo horizontal hacia la subdirección de mantenimiento de todos los inmuebles. Entonces creo que un indicador básico cuando hablas de mantenimiento tiene que ver con el cumplimiento de tus programas de mantenimiento. Entonces, de inicio, algunos de los primeros indicadores que tienes tú que colocarle al equipo de trabajo tiene que ver con ese cumplimiento de los programas de mantenimiento. Sea trabajo hecho en casa con tus técnicos o bien a través de subcontrato o servicios subcontratados con diferentes proveedores, ¿no? Y posterior a ello, pues, seguramente tendrá que ver también mucho con, dependiendo los tipos de equipos, que los equipos de cierta manera, aun y que les das su mantenimiento y tienes un programa, pues los fierros, como decimos, a veces no tienen palabra y eventualmente puede haber un fallo. Entonces, algo relevante es también esta respuesta, que los fallos no sean de larga duración, que tus tiempos muertos de algún equipo sea lo más cortito posible y que sea inmediato la operación de ese equipo, no sea cualquiera de ellos, ¿no? Entonces creo que son algunos de los indicadores muy elementales en las áreas de mantenimiento y creo que mucho del trabajo que hacemos también tiene que ver con en ocasiones estar cerca de un cliente, ¿no? Entonces también tienes que ver con algunos indicadores de satisfacción y de buena actitud o de buen trabajo de lo que tú hagas en relación al trato con las personas, de los visitantes, congresistas, expositores, personas que van a un concierto, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que estar cerca de que estamos en backstage por lo regular, pero cuando te toca estar cerca de alguna atención, también tu actitud de servicio tiene que ser fundamental, ¿no? Y expandiendo en esa parte, de que en la industria es muy común justamente los KPIs, ¿no? El tiempo medio entre fallas, los que son comunes en cualquier sector de la industria. La diferencia con estos OKRs, ya sean de que sean pues, no necesariamente mejores o tal vez mejores, pero ¿cómo afectan o cómo cambian la operación y tu gestión también como subdirector? Pues bueno, en primer lugar, la mayoría de las empresas tenemos objetivos que cumplir anualmente, ¿no? Es algo muy normal, le llames KPI, le llames OKRs o le llames de la manera que quieras. Los indicadores al final del día que se fijan con tu equipo directivo, que tú fijas con tu equipo de trabajo, pues obviamente que sean objetivos, como todos siempre decimos, alcanzables, que puedas conseguir, que estén en tu alcance, etcétera, ¿no? Si me preguntas, bueno, estos indicadores o estos objetivos, entre sean KPIs o OKRs, trabajas tú con el equipo de cierta manera y, por ejemplo, en OCESA tenemos una calibración semestral. Hablamos con un término muy técnico, o sea, a ver, tus objetivos se fijaron al inicio de año, pero existe la posibilidad de que tú revises si ese objetivo se equivocó, su definición, su valor, su meta, y que tú puedas hacer una calibración, ¿no? Esa parte me encanta mucho de OCESA, creo que hay una sensibilidad muy padre en el manejo de recursos humanos y tú puedes interactuar incluso con tu jefe, con tus subordinados, para que hagas una revisión de que estás en el camino correcto. Al final tú puedes colocar objetivos muy altos que no se van a cumplir. Y a veces hay quien es muy estricto en tirarse a matar en que se logre ese objetivo, pero tienes que llevar gradualmente la escuela de cuando no mides indicadores o no mides la parte importante de tu trabajo a cuando le empiezas a medir, que cuando defines qué es lo que vas a medir, también hay una curva de aprendizaje y no hay errores a la hora de definir un valor, un tiempo de ejecución, el resultado como tal, y que ese valor de cierta forma pues se logre obtener y lo puedas tú, si te equivocaste, calibrar a medio año o rediseñar después del primer año de gestión, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que he visto en esta empresa que lo hacen muy, muy bien. Y en esa línea de curva de aprendizaje que tienes al trabajar con personas, ¿cuáles serían como esa metodología que tú utilizas o cuál es
pues, ¿cuáles han sido tus herramientas para que las personas también puedan ser parte? Porque, bueno, estás dentro del área de operaciones y al implementar también estos procesos de mejora, ¿cómo manejas tú eso? ¿Y cuáles serían como que, digamos, en estas reuniones de calibración, tus indicadores de que, ok, esto está funcionando o hace falta reforzar? Pues bueno, algo fundamental tiene que ver con el coaching de tu equipo, tiene que ver con la comunicación con tu equipo. El cómo nos conducimos los responsables de un equipo de trabajo, te llames líder, jefe, coach, como tú le quieras llamar, tiene que ver mucho con ello, con la habilidad para conducirte con ellos, y la manera de cómo conducirte te radica también mucho en la comunicación. Y la comunicación, pues bueno, tienes diferentes vertientes. El face to face, que es en lo personal la que creo que más me gusta o es la más adecuada, pero también hay modelos de comunicación donde por la distancia todo tiene que ser interpersonal. Un teléfono, un WhatsApp, un chat, y tienes que mantener esa línea. Algo fundamental es eso, en mi punto de vista, la comunicación, y que estés consciente que la manera en cómo te estás comunicando con tus equipos de trabajo sea eficiente, sea directa, sea oportuna, las frecuencias para donde tú sesionas con tus equipos, donde tú los ves a tus equipos. No siempre esta comunicación tiene que ser en una junta tras de un escritorio, puede ser en piso de trabajo, puede ser en un comedor, puede ser en un punto donde convives con los alimentos. Creo que esa parte es fundamental, y aunque suene muy obvio y muy sencillo, pero créanmelo, en el caminar ya de muchos años y en muchos trabajos, con muchos jefes y con muchos colaboradores, aunque suene obvio, pero no es en la práctica lo que a veces mejor funciona. Y siempre una de las principales fallas en las relaciones de trabajo con tus colaboradores o con tus jefes es la comunicación. Entonces, a veces hay que entender muy claro eso. Y nosotros mismos en los temas de mantenimiento, cosas muy sencillas. Para temas de documentar procesos, pues también tienes que estar en esa comunicación con el equipo, porque al final, ¿quién es el que mejor conoce el equipo? El que le da mantenimiento, el que todos los días está cerca de él. A veces los que llevamos una gestión de administración, que estamos un poco más distantes, y no porque no bajes, simplemente porque hay alguien que está todo el tiempo cerquita de un equipo supervisando su buen funcionamiento. Entonces esa comunicación con el personal también de campo se vuelve fundamental, no solo de un líder a cierto nivel, de cualquiera de los responsables o jefes de mantenimiento, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy, muy relevante que habría que siempre tener presente, ¿no? Sí. Claro, o sea, es muy importante eso que mencionas, ¿no? Se ve mucho en la industria, en el sector de mantenimiento y operaciones, los objetivos que se van a lograr, pues principalmente, ¿no? Que todo esté operando bien, que si algo falla se arregle, pero esto también es importante, la comunicación, porque me imagino en tu experiencia te ha tocado tratar pues de conseguir presupuesto para una herramienta o para algo para cumplir el objetivo, ¿no? Claro. E incluso yendo mucho más atrás, comunicándole la importancia a la persona que es de finanzas, al director general, ¿no? Que no necesariamente tiene que saber de mantenimiento, ¿no? Pero tienes que comunicarles esa importancia. ¿Qué métodos has utilizado para lograr esto en tu carrera y aquí en OCESA? Híjole, buena pregunta. No sé si esa me queda claro cómo responderla en términos de una metodología. Son muchas, me imagino, diferentes. No sé si son temas de habilidades interpersonales que tú vas ganando. Hay estilos de personas, cómo les gusta comunicarse. Hay momentos donde tú debes de tener esa sensibilidad. Hay herramientas que tienes que utilizar para ello, ¿no? No sé si esto que te respondo es lo que tú quisieras escuchar, pero yo trataría de decir, a ver, estos formas, procesos, tiene que ver con tu habilidad personal para entender cómo debo de llevar ese proceso de comunicación acorde a con quien tengo enfrente, ¿no? Algunos tenemos habilidades de ser extrovertidos, de platicar, de tener muchas historias que contar o muchos temas que enseñar, pero hay personas que no son así. Hay personas que son concretas, directas, que con poquitas palabras o con un texto muy sencillo en un correo o en un WhatsApp, con eso es suficiente. Entonces tienes que, en mi opinión, aprender a saber con quién estoy tratando,
sean jefes, sean subordinados, sean gente que está a tu lado, para tener esa asertividad de cómo me debo de acercar con cada uno de ellos, ¿no? Eso para mí creo que es un tema de habilidad, porque no puedes tratar a todos por igual. Sí. Y no me refiero a un tema despectivo, sino a un tema de que la comunicación sea efectiva y asertiva en ese sentido, ¿no? Para cada tipo de personalidad, ¿no? Claro. Sí, qué importante lo que tú dices, conocer realmente, dependiendo la persona, saber qué es lo que tú puedes presentar o incluso, por ejemplo, si estoy con un proyecto y estoy ante la persona de finanzas, ¿qué información le puede servir a esta persona para entender mejor el proyecto y de alguna forma también ser ese soporte? Porque, bueno, como tú dices, no es posible presentar a las personas de la misma manera, ¿no? Tenemos que ser muy asertivos en conocer qué están buscando. Cada área tiene sus objetivos y al final si se trabaja en un objetivo común, pero cada área siempre está buscando también pues reforzar alguna cosa, está más enfocada en ciertas actividades. Entonces creo que eso, y acompañado de la comunicación que nos has compartido, que no solamente saber expresarnos, sino también escuchar las opiniones de todos los niveles de la empresa, y creo que eso es algo que también diferencia mucho, ¿no? Las estrategias que se hacen. Antes de pasar un poco a lo que son los siguientes proyectos y cuál es la visión tuya dentro de la industria, no me quería quedar sin hacerte esta pregunta, también hablando de lo que es la industria y lo que es la organización de eventos. No sé si tú tienes alguna anécdota que ha pasado tanto tu equipo pues de mantenimiento, de operaciones, con algún evento en específico que tú recuerdas y que nos quieras compartir aquí. Híjole, pues yo creo que ha habido muchas. Yo me imagino, porque, o sea, sí, pienso Sí, que debe haber muchas. Ha habido, pues sí, efectivamente, en cada ciudad, en cada recinto hemos tenido diferentes anécdotas. Algunas tienen que ver efectivamente con un fallo en algo de algún equipo, hablando ahorita de temas de mantenimiento. Y ha habido otras un poco más que no se te olvidan. Y justo una anécdota, mira, fue un evento religioso que tuvimos en una ciudad y en donde uno de la figura más alta, no recuerdo si decirte que fue cardenal, en ese tiempo no teníamos pues no sé si los riesgos de seguridad, pero al final nosotros como responsables de operación del edificio, teniendo la seguridad de todo lo que pasaba dentro del inmueble, llegó este cardenal de los de más alto rango aquí en México, de la Iglesia Católica, y otro compañero y yo, Gerardo, decíamos, oye, y pues vamos a revisar quién es su protocolo, cuál es el protocolo de seguridad, quién lo va a escoltar, quién lo va a cuidar. Y nos dimos cuenta, pues que no, que nadie lo iba a cuidar, que él llegaba solito. Me acuerdo, Gerardo y tu servidor nos encargamos de ser como que los escoltas, sin ser nosotros escoltas profesionales, simplemente habilidosos de esta función a veces en ratos de seguridad. Y ya a la salida nos platica este cardenal, ya cuando lo estábamos dejando en su coche, y nos vio como si fuéramos pues casi su escolta y su chofer, así como que ustedes se van a ir conmigo, tú manejas y tú me cuidas adelante, ¿no? Es una anécdota, pues quizá un poquito en el enfoque de seguridad, ¿no? Y hablando de personalidades como estas, en alguna época me tocó vivir el evento de la Cumbre para la Financiación en Monterrey, aquel evento famoso que ustedes recordarán de Fidel Castro con George Bush, del Come si te vas. Ese evento lo tuvimos en Monterrey y quizá uno de los, pues obviamente de los grandes retos fue estar en la operación de este edificio y estar cerca de los poco más de 56 presidentes o jefes de Estado, ¿no? Y una de las anécdotas también muy chistosa es que como éramos parte de la operación del edificio, pues teníamos una acreditación para movernos prácticamente en todo el edificio, ¿no? Entonces yo recuerdo estaba un compañero, el director de finanzas Rubén, estaba el director del recinto, el ingeniero Franco, tu servidor, y ya estaba también el director de operación Armando.
yo era el director comercial. Y estábamos platicando en el piso donde se estaban desarrollando todas las actividades y sale este presidente venezolano, Hugo Chávez. Sale él, porque era uno de los invitados, como tantos más presidentes. Sale de su salón y se viene caminando directo con nosotros y llega y nos saluda. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y pues la verdad nosotros ni en el rol político ni en ningún tipo de actividad, pero al final del día pues llega y nos saluda y fue un tema de saludar a una figura muy controversial junto con Fidel Castro en ese momento. Y esos eventos, a veces de nivel político, partidista, a nivel global, pues no te deja, siempre trae cosas buenas, ¿no? Siempre trae buenos recuerdos. En esa ocasión también me tocó ser elevadorista, por ejemplo, del presidente Bush, en el elevador de carga que se adaptó y todo lo que hicimos. Y dices, bueno, pues son anécdotas, pues unas quizá más sencillas, esta del cardenal que nos confundió con su chofer y con su escolta sin saber que él no lo tenía. Estas anécdotas de un presidente Chávez, por ejemplo. Anécdotas como estas que te platico del presidente Bush y demás. Pero bueno, hay de todo un poquito. O sea, siempre hay algo que nos pasa en un recinto y eso creo que lo vas guardando y en algún momento como ahorita, pues bueno, los puedes platicar, ¿no? Sí, siempre algo falla, ¿no? Como decías, no hay una reunión, un evento perfecto. Alguien siempre ha dicho en charlas que los eventos no son perfectos. Los eventos, desde que lo planeas, siempre hay cosas que van afinándose y corrigiendo. Sea el evento para un coffee break con una junta de trabajo de 10 personas, que puede haber retos, que aunque suene obvio decir que no debe de fallar nada, hasta una gran convención de 20 o 30 mil personas o una gran exposición de 50 o 70 mil metros cuadrados. O sea, siempre habrá algo que los que estamos tras la operación de los recintos tenemos que cuidar con nuestros equipos para que esto sea un tanto transparente. Es decir, si tú eres un visitante, si tú eres un expositor, ustedes no se den cuenta de los retos que trabajamos junto con el comité organizador, junto con los proveedores, junto con los promotores, para que el espectáculo sea lo más perfecto posible, ¿no? Y la importancia ahí de pues esa experiencia en campo, ¿no? Que te ayuda a adaptarte a eso, de que pues sabes que no hay escolta, pues vamos de escolta y que no se entere, o es adaptarse a esas situaciones. Es entender y ir un paso adelante de lo que vas viendo en términos desde cuidar a alguien, que es muy importante en un recinto cuando no viene cuidado, de cuando vienen personas que lo sobrecuidan y te toca incluso, éramos bien poquitos los que estábamos, como ese del elevadorista. Entonces nos tocó ser el elevadorista, me acuerdo, en el ratito libre, ya después de que lo subimos, pues ahí estábamos curioseando la ventana de esta limusina que usa el presidente de Estados Unidos, que le llaman La Bestia. Otro compañero, Toñito y yo, que nos fuimos a tomar una foto, y sus escoltas súper estrictos, no te dejan acercarse, y nosotros agarramos la banderita así como para estirarla y para que saliera en la foto. También te la hacían de tos. Entonces tienes ratitos así como esto, ¿no? Estés en un rango muy operativo o en un rango muy directivo, siempre hay tiempo a veces para estar cerca de una anécdota diferente, ¿no? Sí, y eso es lo que les decía, la industria de reuniones tiene esa gran versatilidad, tienes grandes bondades. O sea, me ha tocado estar en recintos donde has tenido desastres mayores. Ahorita estamos cerquita de lo que viene con este huracán Beryl para la península de Yucatán. Pues yo viví cuando trabajaba en Acapulco esta tormenta perfecta, el huracán Ingrid y Manuel, que cerró Acapulco, lo dejó incomunicado. Fue todo un reto. Nuestro recinto en aquel tiempo, Mundo Imperial, pues fue un aeropuerto. Nos volvimos el mega shelter para los residentes locales, para los turistas, y fuimos la terminal aeroportuaria. Entonces, cada uno de ellos te deja una experiencia, algunas de crisis, algunas de desastres, algunas anecdóticas, algunas muy sencillas, pero creo que si me pongo a recordar, sí habría muchas más, pero miles, ¿no? Por compartir algunas poquitas. Lo dejamos para el próximo capítulo, entonces si Sí. quieren anécdotas de esta industria, Sí, nos luego, pueden escribir ahí sí, claro que sí. unos comentarios. Y lo importante también que hablábamos, ¿no? De tener cabeza fría, de saber manejar las crisis, ¿no? De la mejor, llevarlo de la mejor manera, y probablemente que tenga menos impacto, ¿no? Que las personas que son en este caso los asistentes sean las que menos, que a veces
veces uno ni sabe. Claro. Ajá, es muy imperceptible. Y bueno, hablando un poco justamente ahora sobre los siguientes pasos, ¿cuál crees tú que es el futuro, bueno, para de aquí a unos 5 años en la industria de reuniones? Pues bueno, hay diferentes versiones en términos de qué ven ciertos segmentos, y los segmentos de entretenimiento, los segmentos de ferias y exposiciones, los segmentos de congresos. Pero creo que en la generalidad yo te podría platicar 3 o 4 de los que quizás se ven como los más relevantes, y que quizá algunos de ellos se han mantenido en los últimos años, ¿no? Uno de ellos siempre se ha vinculado con la seguridad de un destino, de un recinto, de una ciudad, ¿no? Y los comités organizadores a nivel nacional, a nivel mundial, siempre están sensibles a ir a lugares que ofrezcan seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú como organizador ves que hay un equipo de profesionales que te ofrece seguridad del inmueble, del recinto, de los protocolos, la ciudad misma es una ciudad que ofrece seguridad, eso es algo que siempre está como una tendencia a ser observada, ¿no? O a ser vista de cómo va cambiando este tema, ¿no? En los últimos años se ha puesto mucho de moda esto que vincula con la sustentabilidad o sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces creo que hoy en día cada vez más los comités organizadores nos piden información de si sus eventos son un tanto sustentables o no, que si las acciones que se hicieron para ahorrar luz, agua, darle reciclamiento a la basura, a los papeles, a los cartones, a las latas, a los alimentos, todos estos puntos se vuelven muy fundamentales, y se habla mucho de precisamente los destinos y los recintos que mejor trabajen los temas sustentables. Hacia allá los grandes eventos mundiales van a voltear a verlos, ¿no? Lo que ha tomado también un auge relevante tiene que ver con equidad, igualdad, en términos de que los trabajos, las personas que estamos en esta industria, tengamos ese respeto, ¿no? A la diferenciación de preferencias en todos los aspectos. El ser una empresa que tiene esta igualdad, inclusión, diversidad, te habla de que estás pues en las tendencias de estas generaciones, ¿no? Y de cierta manera en OCESA, nosotros en Centro City, traemos algunas iniciativas precisamente muy claras en relación a todo esto, ¿no? El que podamos tener, por ejemplo, ahorita en un proyecto que hicimos relacionado con el mantenimiento del centro de convenciones, el tener baños inclusivos. A lo mejor suena algo muy simple, pero tienes baños de hombres, tienes baños de mujeres y tienes baños neutrales para quien no quiere entrar al de hombres o no quiere entrar al de mujeres. Es un baño separado a nivel grande, igual que los demás, pero que tú puedas tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces, todos estos temas, los mismos clientes a veces te las preguntan, te sugieren, oye, ¿cómo estás manejando tus temas de inclusión, diversidad y equidad, ¿no? Entonces, creo que es una tendencia muy natural. La que muy reciente está de moda, todo lo que vincula con inteligencia artificial, sobre todo y en particular de cómo los programas de inteligencia artificial tendrían o tienen que ver con el desarrollo de programas educativos para los congresos y las convenciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto lo que ahí se puede desarrollar lo podemos empezar a aprender en ese sentido, ¿no? Y quizá una más tiene que ver mucho, que también viene siendo una tendencia que se observa, es el diseño de eventos que generan experiencias memorables, únicas, y que tú digas, fui a la convención o al congreso o a la exposición y te desarrollaron una experiencia en particular, ¿de acuerdo? Puede ser una experiencia gastronómica, puede ser una experiencia de probar un producto o servicio, puede ser una experiencia de la ciudad como un producto turístico. Entonces creo que eso no debemos olvidar, que esas experiencias, cada vez las personas somos más sensibles, y las generaciones ahora reclaman mucho el viajar, el estar detrás de ir a un evento o ir a un lugar que implique desplazarte, y que en ese lugar tú le puedas otorgar una experiencia diferenciada. Eso creo que es una de las tendencias. Entonces creo que en resumen estos 4 o 5 puntos que les acabo de comentar son algunas de las tendencias que ahorita se habla en este mediano plazo, en los próximos 2 o 3 años, se vuelven tendencias muy obvias de los tomadores de decisiones que organizan congresos, eventos en general, ¿no? Y que van
a un ritmo muy rápido, ¿no? Cada una de estas avanza más, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Aceleró digitalización, temas de inteligencia artificial. Para esto y para esta rapidez con la que pasan estas tendencias, ¿cómo te preparas? Aparte, digamos, de herramientas, por ejemplo, hablábamos de la herramienta de TrackOS, herramientas de inteligencia artificial, ¿qué te ayuda para prepararte y para adaptar estas tendencias? Pues bueno, no sé en otras industrias, pero en esta en particular hay múltiples asociaciones nacionales o internacionales que regularmente generan programas de educación continua para adultos. Y estos programas de educación continua se conocen como certificaciones, ¿de acuerdo? Las certificaciones hoy en día se vuelven también un elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque pues, te permite, si tú quieres ser un venue manager, hay programas para ser un venue manager de nivel medio a un nivel muy sofisticado. Puede haber certificaciones para organizar exposiciones, para organizar congresos, para todo el tema relacionado a la gastronomía. Y esa es una de las formas como los que estamos detrás de la industria de reuniones habitualmente vamos detrás de los formatos de certificación. Okay. Y sin lugar a dudas, pues la esencia y lo que es nuestro mero mole, pues es el participar en los congresos de nuestras especialidades. Acabamos de vivir en León el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, que es un evento anual, es un evento que organiza el COMIR, el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, que el COMIR lo conforman poco más de 10 asociaciones vinculadas a reuniones, recintos, eventos, etc. Y el asistir en esos eventos es parte de tu desarrollo y de educación continua, de tu actualización, le llamaría de cierta manera, ¿no? Entonces, justo detrás de esta industria hay una plataforma educativa, creo yo, bastante sólida, en el que tú puedes acercarte a organismos nacionales o a organismos internacionales precisamente para actualizar tus conocimientos o certificar tu experiencia y conocimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, creo que con esto nos dejas también un gran mensaje y bueno, una tarea también, porque siempre al final, como decía, de cada capítulo hacemos esta recomendación del libro y tú ya nos has traído que me parece fantástico, hablando de todo, cómo podemos ir midiendo el aprendizaje y de qué importante. ¿Nos puedes recordar cuál es este libro? Lo que importa. Pues se llama Mide lo que importa, ¿no? Uh-huh. Este es el autor, este es un buen regalo de Pepe Mann, un amigo colega de Guadalajara, uh-huh. Y aquí está el autor. Digo, lo pueden encontrar seguramente y es un libro que les puede ayudar mucho, al menos en lo que vincula con entender y lo maneja muy padre porque pone un montón de casos prácticos, ¿no? Te vincula con casos prácticos de diferentes organizaciones, habla de 3 superpoderes incluso que tenemos que tener. Entonces, pues ojalá y a alguno le guste. Digo, no lo busqué yo, agradezco el que Pepe a lo mejor adivinó. Ajá. Agradecemos que llegó. Que me iba a tocar conocer y pues bueno, qué padre que aquí lo tengo y bueno, por eso compartirlo con ustedes, ¿no? Increíble. Y vamos a dejar también en los comentarios el nombre del libro para que ustedes lo puedan conseguir y también más información también de Juan Gabriel. Claro. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y tanto en Spotify. ¿Ibas a decir algo, Ali, antes de despedirnos? Iba a ser lo mismo y pues digo, igual cerrar con, obviamente, gracias Gabriel por todo compartir toda la información, este espacio y darnos esta idea incluso de no solamente de leerlo, ¿no? Sino también hacer lo que hicieron contigo, de pues, regalarlo a un colega, a alguien que conocen, que aprecian, que pues, puede servir mucho para la carrera de las personas de la industria. Sí, hay infinidad de bibliografía y textos, uh-huh. O sea, cada quien tendrá, yo tengo poca paciencia a leer libros grandes o largos, quizá este tamaño de libro a mí me permite mi paciencia funciona, ¿no? Decir sí me lo puedo echar. Hay quien tiene librotes muy gordos o muy grandes, uh-huh. Y si son manuales, si son cosas muy de ojear, sí. Cuando es un tema de lectura, como que ese tamaño es para mí, en lo personal, el más adecuado, ¿no? Para tenerle paciencia y llevarme un libro paso a paso leyéndolo, ¿no?
Increíble, Juan Gabriel. Muchísimas gracias por compartir acerca de tu trayectoria en esta industria, como lo hemos dicho, tan dinámica, con tantos contrastes, pero con tantos aprendizajes también, y que te ha permitido ahora poder quedarte y poder compartir esas experiencias, no solo con las personas de tu equipo, sino que también ahora le estás compartiendo con esta comunidad. Así que muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Estaremos siguiendo también esa carrera y cuenta siempre también con este podcast Dale Mantenimiento. Así que muchísimas gracias también a ustedes por vernos el día de hoy y será hasta la próxima. Déjennos sus comentarios aquí si les gustó, bueno, de su parte favorita también aquí. Así, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Dale. Gracias a todos y aquí Vale. estamos.